Bueno, buenas tardes para las personas que están allá en México, buenas noches para quienes estamos más al sur del continente. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentro. Un agradecimiento enorme a la gente de Yoica, en la persona de Jesús Ramírez y en Arturo Rogerio, que está al pie del cañón asistiendo a toda la parte técnica. Me siento completamente honrado de poder compartir estos minutos con ustedes. Como sabrán, mi nombre es Daniel Russo y les voy a compartir una experiencia de trabajo que lleva algunos años y que en este momento de alguna manera se corona, se cierra con una publicación, un libro que ha salido recientemente por la Docta Ignorancia. El libro, aquí lo tengo, Cuidar a la Fuerza, que habla sobre la traducción de la tesis doctoral que me permitió obtener el grado de doctor en salud mental comunitaria por parte de la Universidad Nacional de Lanús. Así que les voy a contar un poco de qué se trata ese recorrido, que es una experiencia de trabajo que lleva muchos años y que de alguna manera enlaza tres campos que han sido significativos y en los cuales me reconozco como profesional y como sujeto en general. El primero de ellos, mi profesión de base es la psicología, soy psicólogo y me reconozco en mi formación inicial y en mis primeros intereses en el campo del análisis institucional. He tenido la enorme fortuna de trabajar con maestros en la materia, en estas pampas como ha sido Gregorio Kaminsky y Cristian Varela. Y de hecho, hoy pensaba, antes de conectarme y poder compartir con ustedes, cómo de alguna manera el tiempo y la vida tiene una estructura circular. Muchos de quienes han sido y son referentes en el campo universitario en mi país, en los años más difíciles de la historia reciente de nuestra patria, han sido alojados y albergados en México. ¿Mm? Muchos han salvado la vida y muchos han podido desarrollar sus experiencias académicas y fortalecer sus procesos académicos en México. Y justamente esa bondad del pueblo mexicano en los años de la dictadura aquí en Argentina permitió justamente que luego con la recuperación democrática los académicos retornen a nuestro país y lleven adelante procesos en los cuales hoy me siento parte y estoy inscripto, siendo una generación posterior a ello. Así que es mi primera vez en suelo mexicano y esta vez en un suelo virtual mexicano, pero va mi reconocimiento y mi agradecimiento a ellos. Les decía, eh, nosotros tenemos, nosotros digo como colectivo, en la Universidad Nacional de Lanús, además soy docente en la UBA, pero en la Universidad Nacional de Lanús, una tradición que justamente apunta a romper la lógica de las disciplinas como estructuras que sujetan la posibilidad de pensar y abordar las experiencias con las que uno va desarrollando sus quehaceres profesionales y pensamos en términos de problemas. Y justamente, les decía que yo tenía tres patas que se anudaban de alguna manera en mi experiencia y en mi producción. La primera, el análisis institucional, del cual no puedo retirarme más que unos metros hacia otras áreas de interés, pero siempre mi cuello gira en esa dirección. Y luego dos universos que están presentes con distintos momentos de tiempo, y les hago esta introducción para que entiendan por qué vamos a abordar el tema de hoy. El primero es uno de los puntos que me ha llevado justamente a estudiar psicología en términos de intereses personales, y es el tema de drogas. Y el segundo es justamente el objeto de estudio, objeto de intervención, policía como institución, que es más reciente en mi vida, tiene algo más de 15 años, y para poder explicar cómo un psicólogo termina moldeando su visión del mundo y su intervención desde la perspectiva del análisis institucional y trabajando
en una lógica en donde se trenzan drogas y policía, bueno, requiere algunas explicaciones, me imagino. No es cuestión de largarme a hablar así como así. Les comento, a sugerencia de los organizadores, cómo va a ser la propuesta de hoy. Me escucharán hablar durante un periodo que estimamos 45 minutos, poco más, poco menos, y en la medida que ustedes vayan teniendo comentarios, consultas, intervenciones, las pueden ir escribiendo. Cuando yo termino, recuperaré todo ese chat y empezaremos una situación o una dinámica de diálogo. ¿Ok? Así que sepan y no sientan que es un destrato de mi parte si ustedes empiezan a hacer preguntas y yo sigo en la mía y no respondo, sino que es la dinámica que hemos considerado más adecuada a los fines de poder llevar adelante la presentación. Bien, la cuestión que yo abordo puntualmente, como lleva el título de este encuentro, es la intervención que hacen los policías con las personas que están intoxicadas en la vía pública. ¿Qué hace un funcionario policial cuando se encuentra con esta escena? Y entiendo justamente que esta escena ha funcionado, en mi comprensión, como una suerte de núcleo de condensación de toda una serie más compleja de fenómenos que permanecen obturados por la escena misma, pero justamente la tesis doctoral tuvo que ver con el análisis de ese fenómeno y que me lleva a algunos niveles, distintos niveles que he podido encontrar y en su momento, para poder graficarle a mis jurados de tesis, les decía que había pensado en la idea de un prisma dispersivo, ¿no? Un objeto en donde ingresa un rayo de luz coherente y se desprenden toda una serie de colores, tapa del disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y en esa misma lógica yo veía en esta escena un objeto en el cual al iluminar críticamente lo que ocurría ahí, aparecían toda una serie de elementos dispersos y cada uno de ellos valía la pena como objeto de análisis. Lo primero que empecé a preguntarme es, ¿sobre qué se interviene? Realmente, ¿cuál es el objeto sobre el que el funcionario policial interviene? El segundo nivel tiene que ver con la cuestión histórica, desde cuándo se interviene. Y el tercer punto, quizás el que tiene mayor riqueza y que está abordado y desarrollado en el libro, es cómo se interviene. Pero para esto, permítanme hacer una brevísima contextualización, porque aparezca un psicólogo hablando sobre intervención policial en el tema de drogas o en cualquier otro campo, parece como un acto en donde uno se suma a una práctica desde un lugar completamente ajeno. Algo de eso hay, pero la historia tiene otras aristas. En el año 2004, me voy un pasito para atrás. En nuestro país, el retorno democrático, las elecciones en el año 83, y hacia final de año, la asunción del presidente Raúl Alfonsín y el inicio de un ciclo de continuidad democrática, puso el foco fundamentalmente en esa democracia incipiente en la cuestión militar. Veníamos de una dictadura que había llevado adelante una acción de terrorismo de Estado inédito, no la primera experiencia, pero sí la experiencia más dramática en ese sentido, y la democracia todavía frágil en sus estructuras institucionales tenía por un momento que contener una realidad muy compleja que queda después de la dictadura, y al mismo tiempo hacer un equilibrio con los poderes para que justamente la situación no se revierta y no haya nuevos alzamientos o peligre la continuidad del proceso democrático. Y en este sentido, si bien nuestra democracia en sus primeros pasos ha dado algunas muestras de muchísimo vigor, como fue el juicio de las juntas y la condena explícita del accionar del terrorismo de Estado,
tanto foco en la cuestión militar hizo que algunos otros elementos que complejizaban y dificultaban la vida democrática no pudiesen ser debidamente atendidos. Entre ellos, la cuestión policial. Digamos que de alguna manera la policía quedó fuera del radar de la preocupación o de la urgencia de este sistema democrático incipiente. Por tanto, nos encontramos con una democracia en un nivel, pero después en la cotidianidad, en la circulación y sobre todo de aquellos que éramos adolescentes o jóvenes, en el periodo democrático tenía que ver con una policía que todavía mantenía ciertas modalidades y ciertas formas desde la dictadura. Racias en donde se levantaban a las personas indiscriminadamente por averiguación de antecedentes, situaciones de mucha tensión con la población en general. Y de alguna manera el poder político se fue acomodando, parte por conveniencia, a esa escena y dejó que la institución policial haga su propio recorrido, le dio de alguna manera una lógica de autogobierno. Hacia finales del siglo pasado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde soy oriundo, la situación vinculada a las formas poco democráticas de la institución policial eclosionaron con toda una serie de casos que se van enlazando en el tiempo y que terminan generando enormes cuestionamientos sobre cuál es la policía que estamos teniendo, qué tipo de policía tenemos. Y en ese sentido, se inicia un proceso, que es un proceso que no tiene continuidad, sino que tiene avances y retrocesos, como suele suceder en estas partes del mundo, y que es la intervención del poder político sobre el gobierno de la seguridad. Y esta intervención del poder político sobre el gobierno de la seguridad es una experiencia absolutamente encantadora a, a la luz de quienes investigamos y de alguna manera participamos. Porque si bien es motorizada desde el poder político en sí y con una fuerte presencia de sujetos que hacen su pie en el campo del derecho, a la hora de movilizar transformaciones institucionales se convocan a antropólogos, psicólogos, sociólogos, filósofos, ¿no? Se empiezan a armar equipos que intervienen en la gestión y se llevan adelante procesos de reforma que quedan inicialmente truncos y después se retoman. Y dentro de esa lógica de los procesos de reforma, en la policía de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, en uno de esos movimientos se decide que los nuevos cuerpos policiales deben formarse teóricamente en la universidad y en la universidad pública. Y la Universidad Nacional de Lanús fue dentro de un conjunto de universidades, quizás aquella que más recogió el guante y decidió apostar por el desarrollo de un interés académico y una acción de gestión en el campo de la seguridad, campo que la academia había dejado completamente por fuera de sus intereses más que en la cuestión criminal específica. Y así fue como en el año 2004, en la universidad, se inicia una carrera de grado, que es la carrera de Seguridad Ciudadana, cuyo primer director fue Gregorio Kaminsky, este hombre del que les hablo, que vivió su exilio en México. Y en paralelo se desarrollaron procesos de formación de la parte teórica de aspirantes a policía en la universidad, donde yo pude participar en el equipo de gestión como coordinador técnico en primer campo y después en otros procesos como coordinador académico. Y esto fue habilitando a toda una serie de profesionales que no teníamos una tradición en el campo policial ni en el campo de estudios policiales a meter nuestras narices en los institutos de formación y en la gestión específica del gobierno de la seguridad. E implicó unos años de muchísima movilización, porque la institución policial, acostumbrada al autogobierno y a cerrarse sobre sus propias prácticas y perspectivas, miraba con desconfianza a esos sujetos de la academia que golpeaban sus puertas y preguntaban, ¿ustedes qué hacen? Y nosotros queremos intervenir en lo que ustedes hacen, porque somos justamente poder del Estado y la institución policial es una agencia del Estado, y al mismo tiempo desde el universo académico observando con cierta distancia a la institución policial, porque los recuerdos
históricos todavía mantenían cierto color de recelo y desconfianza. Y si bien en términos históricos 16 años no es nada, realmente no es nada, nuestro Carlitos Gardel decía que 20 años no eran nada, 16 son menos, en términos del proceso en sí, es como si hubiésemos vivido una era histórica completa. Porque en estos 16 años la cuestión policial ha ingresado fuertemente en la agenda académica y la academia ha ingresado fuertemente en la gestión institucional del gobierno de la seguridad, desde los campos de formación y en el campo del gobierno político también y de la discusión respecto de cuál debe ser la seguridad en un Estado democrático. Por supuesto que no es lineal y no suena muy bello este relato, tiene idas y vueltas, complejidades y un montón de actores que hacen que la existencia misma de este proceso sea un proceso complejo, con múltiples anudamientos, pero en esos anudamientos también se han dado canales y producciones que son inéditas, por lo menos en la experiencia en nuestro país. Y es funcionarios policiales que vienen a estudiar a la universidad, que se forman, que construyen una mirada crítica respecto de la institución y su responsabilidad en el sistema democrático, y que luego llevan al interior de la propia institución discusiones y prácticas de poner en cuestión, de cuestionamiento concreto respecto de lo que sucede dentro de la agencia policial. Y esto, en parte de esos anudamientos, algo del interés histórico por el tema drogas y con este interés reciente que va ganando un fuerte centro en mi corazón académico, me encuentro observando con mucho interés ese punto de unión drogas y policía. Alguna vez le he comentado a algunos amigos, sé que suena polémico en un cumpleaños decir, ¿y a vos qué te interesa la vida? Y drogas y policía, pero en este punto, concentrado en la cuestión académica, me permitió observar algo que ya venía de alguna manera como un registro vivencial de ser un habitante de las zonas periféricas de la ciudad de Buenos Aires y que no es la acción policial en lo que se denomina combate a las drogas o las escenas típicas de allanamientos y un escuadrón que rompe la puerta y entra y agarra y pone las esposas, los ganchos, como se dice en la jerga, a los vendedores y a los usuarios. No, empecé a iluminar una escena que queda, o por lo menos entendí que quedaba por fuera de los campos de interés en general, y es la intervención policial en un campo que la misma institución lo reconoce como propio, que es el campo de la asistencia, el campo justamente del cuidado. Y ese campo del cuidado se pone de manifiesto fundamentalmente cuando hay una persona en la vía pública bajo el estado de intoxicación por algún tipo de sustancia, legales o aquellas ilegalizadas. Cuando alguien está en el espacio público bajo los efectos de alguna sustancia, puede no pasar nada. De hecho, salir a dar una vuelta por algunos lugares del barrio o de la ciudad, uno se va a encontrar y ni siquiera va a notar en muchos casos quién anda con sus estados modificados químicamente. Pero en muchos casos, las situaciones de intoxicaciones significativas ponen a la persona en un estado de vulnerabilidad absoluta. Primero en los niveles más básicos de la vulnerabilidad, que tiene que ver con la falta de reflejos, la dificultad para comprender la dinámica de las escenas que suceden a su alrededor, cierta desinhibición en el campo conductual, ¿no? Hay ciertas sustancias que actúan en favor de la desinhibición, lo cual pone al sujeto en situaciones de riesgo de accidentología vial, de conflictos interpersonales, de posibilidades de ser víctima de alguna acción predatoria. Si ven a alguien caminando un poco en falsa escuadra, es mucho más fácil que lo puedan robar a que si más o menos se mueve con cierta lucidez en la ciudad. Entonces es un estado de mucha vulnerabilidad, cuando la intoxicación no es simplemente
algunos burbujeos en la conciencia, sino la pérdida de cierta referencia del propio registro personal. Y convengamos que cuando alguien deambula en ese estado, la primera frontera de los actores del Estado que tienen capacidad para intervenir no son ni los psicólogos, ni los trabajadores sociales, ni los equipos de emergencias médicas móviles como el SAME que tenemos en Ciudad y en algunas localidades del conurbano, sino que es la policía, el agente del Estado uniformado, visible y representante del poder público. Entonces, les diría, así como los cocineros que van haciendo sus preparaciones y retiran parte del preparado y conservan ciertos jugos para añadir otros ingredientes, les diría que llegamos a esta escena. Una persona intoxicada en la vía pública, deambulando, no con un chispeo, sino con un grado de intoxicación severo, con riesgos para su propia integridad y eventualmente en la interacción con terceros, y un actor que tiene la obligación de intervenir, que es identificado como el primer actor del campo de la gestión pública con capacidad de intervenir y detener la marcha de otra persona para justamente actuar, que es una de las facultades policiales. Y con esta escena nos vamos a una de las preguntas anteriores. Entonces, la primera les había dicho, ¿sobre qué se interviene? Bueno, se interviene sobre un estado en particular. Y acá, con esto rompo la lógica de la intervención como un elemento que se puede vincular necesariamente con la guerra contra las drogas y todas las políticas prohibicionistas y represivas, porque imagino que en este enorme barrio que es América Latina, que empieza bien al sur en nuestro país, llega hasta la patria que hoy estoy visitando digitalmente, que es México, con todas las hermosas naciones que la componen, el principal problema en las intoxicaciones es el alcohol. Y el alcohol en nuestro continente es una sustancia legal. Entonces, acá se interviene sobre la intoxicación en sí y no sobre las sustancias ilegalizadas. Además, cuando la intoxicación es con sustancias ilegalizadas, vamos a ver en un momento posterior, cobra otra dinámica la escena. Pero por el momento nos quedamos con esto. En esta escena, el problema es la intoxicación y no el vehículo de la intoxicación. Y nos vamos a la segunda pregunta que yo les planteaba originariamente, que tiene que ver con ¿desde cuándo? Y hay cierto capricho en focalizar en términos discursivos y políticos el gran problema de las drogas en el siglo XX con el avance de las políticas prohibicionistas, como les mencioné antes, y las referencias a la ley Volstead de desalcoholización de Estados Unidos y todas las referencias que uno puede poner que se suceden quizás desde la Convención de 1909 en Shanghái en adelante. Pero lo cierto es que la atención y la atención de los poderes públicos respecto de la intoxicación tiene pasos en la historia muy significativos. Y uno puede rastrear documentalmente el interés de controlar los estados de conciencia por parte de los poderes públicos, no a partir del siglo XX o a partir del siglo XIX, que es el siglo de la gran explosión de la revolución psicoactiva de alcaloides sintéticos, ¿no? Que empieza con la morfina ya por 1803 y 1804 con Derosne y Serturner en Francia y en Alemania, sino que vamos a retroceder a registros muy cruentos vinculados a la acción del poder público respecto de las sustancias que llegan en el siglo XVII, en el siglo XVI y siglo XVII al continente europeo proveniente de las acciones de conquista territorial de los imperios europeos en nuestro continente y en el resto de los continentes. Digamos que además del interés manifiesto en las riquezas expresadas en piedras preciosas, metales preciosos y alimentos que de hecho han salvado del hambre a la humanidad y que son propios de nuestro continente,
En la llegada de los conquistadores a las tierras lejanas se encuentran con un montón de sustancias que son de apetencia, uso y costumbre de las poblaciones locales y que rápidamente construyen como reservorios de producción de mercados de comercialización. Algunas funcionan por las características de la logística que les permite el modo de conservación, por ejemplo el tabaco, el café, y otras no tienen esa suerte, como por ejemplo la hoja de coca, que necesita mascarse con un nivel de, de frescor en la sustancia vegetal que después, durante todo el traslado del continente hasta el territorio europeo, no llegaba como correspondía. Pero el tabaco fundamentalmente es una sustancia paradigmática para entender cómo el poder público interviene sobre las intoxicaciones y cómo lo pondera, cómo lo valora, cómo entiende esta escena. Porque convengamos que el tabaco tiene capacidades de modificar la conciencia, sobre todo no los cigarrillos industrializados, pero sí las hojas de tabaco fumadas directamente, producen un estado de embriaguez mucho más acotado que otras sustancias. Sin embargo, el primer registro de la intención punitiva lo podemos fechar y es en el año 1604 con una carta, un documento que hace James Stuart, el rey que unifica el Reino Unido, Jacobo I, se llama Counterblast to Tobacco, y en donde hace una diatriba absolutamente descalificadora del uso del tabaco por considerarlo no un problema en términos de seguridad pública, sino un vicio vil, una escena inconcebible para los altos espíritus europeos que se rebajan de alguna manera a las condiciones morales inferiores de las poblaciones de otros continentes. Esa idea de exhalar humo, de tener los ojos enrojecidos y una risa inmotivada, para él era una escena que mezclaba lo demoníaco y la supremacía que los pueblos pretendían sostener sobre el resto de los continentes. Desde 1604 en adelante, las políticas activas por parte de los reinados, no solamente europeos, sino asiáticos, son extremadamente violentos, al punto tal que se esperaban, desde azotes, ahorcamientos, amputaciones. Cuando digo amputaciones son amputaciones de manos, por ejemplo, en el Reino Otomano, o la extracción de las narices con unas tenazas en Rusia, una campaña como para fomentar la cesación tabáquica muy efectiva, pero que evidentemente no fue tal, porque quienes llevaban adelante estas prácticas fundamentalmente eran soldados y marinos, y los reyes pueden disponer del cuerpo de los súbditos, pero no de aquellos que garantizan justamente la fuerza efectiva. Entonces se empezaron a dar esos movimientos de readecuación política y detrás del castigo lo que se empieza a producir es, bueno, una formulación de impuestos, una adecuación, una aceptación de una un nuevo producto, un nuevo commodity, y el desarrollo de mercados que son absolutamente prósperos y que sobreviven desde entonces a nuestros días. Hay una investigadora en México, Corcuera, que también hace alusión a una bebida fermentada, el pulque, en donde hay un uso ritual en las tierras mexicanas. Me siento avergonzado de hablar desde esta distancia sobre prácticas que ustedes sin duda conocen mucho más que yo, pero lo cierto es que en sus registros históricos sobre el abordaje de la embriaguez, da cuenta que la embriaguez fuera de los espacios de uso ritual de esa bebida también eran castigados muy violentamente, aún contemplando posibles ejecuciones sumarias de las personas beodas. Entonces vemos que el desde cuándo nos lleva al inicio de la modernidad. En la modernidad, en la estructura de la modernidad, este tema es un tema que ingresa de manera central en la distribución y en la disputa respecto de el reacomodamiento ideológico del orden religioso y del orden político. Pero si
tiramos aún más la historia, nos vamos a encontrar con una primera sentencia en donde la tenencia de estupefacientes es uno de los argumentos más para condenar a muerte a un sujeto. Y nos llevamos al año 415 a.C., en donde el general Alcibíades, que era un personaje completamente extravagante y complejo dentro de la vida ateniense, luego de hacer varias tropelías y habiéndose ganado el odio político de numerosos actores significativos, recibe una condena a muerte con una enumeración de causas, entre las cuales aparece el robo de una sustancia que se reservaba para unos ritos específicos destinados a la diosa Demeter, una sustancia llamada quiquión, en los ritos eleusinos, unos ritos llamaban misterios eleusinos, eran una sustancia que tenían propiedades alucinógenas, y parece que entre las tropelías que hacía Alcibíades retiró del templo parte de esta sustancia para tener una noche de jarano, de juerga, de fiesta con sus amigos. Entonces vemos que esta pretensión de situar cerca en nuestro tiempo la acción del poder público sobre la intoxicación es solamente una pretensión de cierto egocentrismo de época. En realidad los poderes públicos no toleran la intoxicación. O dicho de otro modo, la intoxicación constituye una situación que al poder público lo incomoda, en términos del orden general, en términos de la gobernabilidad, la gobernanza y de la gobernabilidad de los sujetos y las comunidades, y sobre todo del espacio. Entonces, volviendo nuevamente a nuestra escena, hoy, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, Montevideo, Lima, Santiago de Chile, México y todas las ciudades que podamos imaginar en el medio, donde hay una persona intoxicada, caminando con dificultades porque sus estados están afectados y su percepción está borrosa, nos vamos a encontrar con lo que sucede en esa baldosa, que es una persona intoxicada y un funcionario policial. Cuando yo me propuse investigar esto, partí de un prejuicio absoluto. Y por suerte la realidad lo desmintió en los testimonios que me dieron los sujetos de las agencias policiales que entrevisté y que dieron cuenta de que la realidad es completamente distinta. En mi prejuicio, los policías tomaban sus turnos de trabajo sedientos de salir a cazar personas intoxicadas, con una voluntad decidida de poner manos a la obra y apresar y castigar firmemente a aquellas personas que, como Alcibíades y todos estos otros actores a lo largo de la historia, se intoxicaban en el espacio público. No sé cómo será exactamente en otras ciudades, pero en la ciudad de Buenos Aires esto no es así. Muy por el contrario. Cuando un policía se encuentra con alguien intoxicado, lo primero que va a querer hacer es desentenderse completamente del problema. Y a la práctica que llevan adelante, uno de los testimonios la ha bautizado como el camino del tomate. Y se traduce en el porteño más hermoso como el tomate las. Salí de mi espacio de trabajo. Entonces, la primera acción va a ser la evitación / expulsión. Cuando hay alguien intoxicado, el funcionario policial lo que va a intentar es sacarlo de su área de incumbencia, sacarlo de su espacio jurisdiccional, lo que se conoce en la jerga como tirarle el muerto al otro. Tirarle el muerto al otro a veces es literal, a veces una situación donde aparece un muerto, un occiso, se planta del otro lado de la avenida y eso le da intervención a otra jurisdicción judicial y policial. Esos son casos extremos y que todos reconocen de alguna manera, ninguno pone el sello y dice sí, ocurre, todos sonríen con una mueca como diciendo, bueno, puede pasar, pero esta cuestión de patear a la persona intoxicada del otro lado de la avenida o más allá de la plaza para que la responsabilidad recaiga en otro, es una práctica absolutamente habitual. Ahora, no siempre el funcionario policial puede hacer esto.
Si fuese por su deseo, sería la acción por excelencia. ¿Por qué no puede hacer esto siempre? En primer lugar, porque la ciudad de Buenos Aires está repleto de cámaras. Tiene cámaras, domos en donde se filma y se registra, y más allá de esa videovigilancia que supuestamente está orientada a controlar el espacio público y detectar cuando hay delitos en curso, también es un espacio de vigilancia que los propios policías sienten de manera absolutamente persecutoria. Y hay otro volumen de vigilancia al que los policías temen profundamente, que es la mirada del vecino, el llamado a la emergencia al 911 o simplemente el vecino que observa cómo es la intervención y que tiene la capacidad de denunciar. Entonces, cuando se produce este encuentro, el policía rápidamente, así como un Terminator, ¿no? Va a observar todo lo que está ocurriendo alrededor, si hay domos de vigilancia, si hay cámaras, si hubo un llamado al 911, si hay un vecino cerca, si hay alguien que interviene, y en función de eso tomará el camino del tomate y expulsará a la persona, se verá obligado a. Cuando se ve obligado a actuar, yo les voy a contar cuál sería el procedimiento estándar. Aparece alguien intoxicado, un vecino, una vecina, un llamado, da intervención, llega el funcionario policial, lo que debe hacer si se encuentra solo es modular y pedir asistencia, observar la situación, evaluar los riesgos potenciales, no de la intoxicación en sí, porque no son agentes sanitarios, pero sí si hay elementos cortopunzantes, si hay algún elemento que pueda usarse como arma, cascotes, palos, etcétera. Evaluar la situación del riesgo de la persona en términos de salud general, la posibilidad de afectación de terceros, llamar, o sea, modular el pedido de asistencia al sistema de emergencias, contener al sujeto a través de estrategias de contención verbal, desescalando los niveles potenciales de excitación psicomotriz que pudiese mostrar, o si hay un tono en otro orden más del lado estuporoso, contener y ver que no hay ninguna situación vital crítica, recibir la asistencia de emergencias, corroborar que la persona es revisada y a partir de la evaluación médica, eventualmente acompañar o garantizar que la persona reciba la asistencia en un hospital. Cuando yo le pregunto, porque esta es una descripción que si bien no estaba protocolarizada, es como el recorrido común que todos indican como el modo de intervención adecuado. Cuando yo les pregunto a mis entrevistados, bueno, muy bien, y estimativamente, en una serie de intervenciones, ¿en qué porcentaje se da esa situación? Me dicen pocas veces. Algunos casos me han dicho prácticamente nunca, pero quienes son más optimistas dicen habitualmente no sucede así. ¿Qué es lo que sucede? Hay una cuestión que hace de embudo normativo. En nuestro país, la intoxicación no es objeto de penalización en sí misma. Lo que es objeto de penalización a través de contravenciones o específicamente a través de la constitución de un delito es, en primer término, la intoxicación en determinados ámbitos o prácticas, por ejemplo, conducir en estado de intoxicación, ingresar a un estadio deportivo para ver un partido de fútbol en estado de intoxicación, eso sí constituye una contravención, o tener sustancias ilegalizadas en el poder para la intoxicación. Estando no intoxicado, la tenencia simple para uso personal constituye una, una práctica delictiva. Está contemplada dentro de la ley de estupefacientes en un párrafo de un artículo específico que establece las penas que se dan por la tenencia para el consumo. Bien, entonces vemos que tanto la intoxicación en determinados ámbitos o prácticas o la tenencia de sustancias sí abren las puertas a la intervención desde el campo contravencional o penal. Pero la intoxicación en sí misma de un sujeto no constituye una falta. Yo puedo estar intoxicado y no estoy contemplado en ningún rango del campo de intervención habitual de la institución policial, que es la lectura penal o contravencional.
Como sujeto de derecho, yo puedo estar intoxicado y negarme a ser asistido por personal médico. Entonces, el policía va a intentar evitar mi presencia si está intoxicado. Si un actor o un factor externo lo obliga a tomar intervención, se le abre un campo realmente problemático. Y ese campo problemático es la voluntad de un sujeto que está en estados alterados de aceptar la intervención y la evaluación médica y posteriormente las recomendaciones de cuidado que los agentes sanitarios le planteen. Pero si se niega, se encuentra en una situación procedimental compleja. Los policías tienen algunos recursos que son dejar asentado actas específicas de intervención con el llamado de dos testigos, pero si el sujeto continúa su marcha, aun cuando otros testigos expresen la voluntad de no ser asistido, y ocurre algo en ese camino, sufre un accidente o lastima a una persona, cualquier situación desafortunada, el policía sabe que queda sujeto a la posibilidad de castigo mediante la discrecionalidad de los agentes judiciales que evalúen su actuación. Y aun cuando tenga ese soporte que valida el hecho de decir, esta persona no comete un delito, no está en una infracción, no la puedo retener, aun cuando eso esté validado, sabe que es una espada de Damocles. Entonces, una vez que tiene esa intervención en curso, no puede permitirse que la escena escape de su control. Y si el sujeto no muestra voluntad, de alguna manera tiene que reintroducir la capacidad de gobierno en la situación. Uno de los entrevistados que yo tuve y que ha sido absolutamente clarificador, y, y justamente hay un capítulo vinculado a la metodología de trabajo en campo con las entrevistas y con personal policial que es delicioso y que ha sido revelador y sigue siendo revelador para mí. Ha sido maravillosa la experiencia de poder entrar en ese diálogo en donde los mismos actores hablan desde la impotencia, desde la angustia, desde la incomodidad y desde la sensación de estar desbordados por las escenas. Y en ese contexto, uno de los funcionarios, un subcomisario brillante, muy inteligente, me dice, Rusito, ya con cierta confianza, ¿no? Porque es una de las marcas del punto en donde bajan las ansiedades en el campo de la entrevista, me dice, ¿qué pasa, Rusito? Un vigía, un policía, no puede permitirse una situación fuera de su control. Entonces tiene que llevar la escena al campo que sí controla. ¿Y cuál es el campo en donde el funcionario policial sí controla? El campo penal. ¿Cómo hace para reintroducir la escena donde no hay una infracción en el campo de la infracción penal? A través de una figura que es la resistencia a la autoridad. Y entonces aquí entra una suerte de danza casi imperceptible a los ojos de cualquier vecino que se acerque, en donde el funcionario va a ir generando una serie de incomodidades en la persona intoxicada, va a ir generando una serie de desafíos, pero por lo general son muy sutiles. Cuestiones vinculadas a la distancia, cuestiones vinculadas al posicionamiento físico, cuestiones vinculadas al modo de mirar, a la utilización del mentón hacia arriba, al mirar con cierto desdén, situaciones que van a generar acumuladamente un malestar en el otro y posibilitar una reacción. Y una reacción en términos de acción de desafío verbal o una acción física. Y una vez que se activa esa conducta por parte de la persona intoxicada, el policía, felizmente para él, cuenta con las herramientas para resolver la escena en el campo penal. ¿Cómo? A través de la reducción física y el inicio de una causa penal en donde el sujeto ya no puede negarse a ser atendido por personal médico o revisado por médicos específicos, además de terminar con un montón de riesgos efectivos, reales y concretos en su cuerpo, termina con una causa penal, porque el atentado de resistencia a la autoridad es una figura penal. Y entonces, aquello que el sistema democrático, con la anulación de los edictos en la ciudad de Buenos Aires a finales del siglo pasado, buscó de alguna manera avanzar en el proceso de democratización de la vida ciudadana,
y quitarle facultades a la policía para actuar discrecionalmente, porque los edictos eran instrumentos en donde la policía podía actuar fuera del campo de la ley penal, con toda una serie de aperturas que facilitaban el uso de la voluntad y la discreción a la hora de intervenir, tenían ese respaldo instrumental detrás. Al anular los edictos, en este campo específico el policía se siente inerme y lo que busca es restablecer un orden similar. Restituyen una lógica que, si bien no está validada por instrumentos normativos como fueron los edictos, restablece el campo penal como matriz de resolución de esto. Y lo que hay ahí es un problema de salud. Y los policías lo saben. Y los policías, con muchísima impotencia, piden, solicitan que otros actores intervengan en esas escenas porque no las consideran propias y fundamentalmente porque no se consideran competentes y capacitados para poder resolver esta situación. Y la investigación, de alguna manera, a mí me permite situarme como más allá de la cuestión normativa, como más allá de los esfuerzos procedimentales, como más allá de las buenas voluntades que existen desde el gobierno civil, de la seguridad y desde las agencias policiales, con muchos actores que intentan mejorar sus prácticas, como en realidad se trata de una escena de modulación casi imperceptible de un encuentro humano y de un encuentro en donde uno de los puntos, uno de los polos de ese encuentro, lo que marca o donde se sostiene es en la vulnerabilidad absoluta. Y yo centré mi tesis doctoral y el libro que salió publicado en la Docta Ignorancia hace pocos días, muy pocas semanas eh, habiendo sido alumbrado, en los criterios que ponen en juego los funcionarios para resolver estas escenas o, sí, resolverlas o de alguna manera darles un cierre relativamente favorable a sus intereses. Pero intuitivamente y a partir de la experiencia en ciertos dispositivos de abordaje comunitario que he tenido años atrás en el tema de consumos problemáticos, les diría que en algunos ámbitos, aún ámbitos específicos de abordaje, la respuesta con esa matriz condenatoria, expulsiva, retaliativa, despectiva hacia las personas intoxicadas por el uso de drogas, se verifica también en personal médico, psicólogos, trabajadores sociales y otros actores del sistema sanitario. Y que, si bien doy fe por haber sido parte y por haber visto compañeras y compañeros con niveles de compromiso excepcional trabajar en condiciones muy difíciles, con sectores muy vulnerados en sus derechos, a los cuales a esa vulneración se le añaden sustancias de alto poder psicotóxico como las cocaínas fumables, y que hay una voluntad férrea de trabajo en pos de mejorar las condiciones de vida de esos sujetos. También sé que hay una matriz moralizante que persiste en el modo de entender la intoxicación y que además esconde una segmentación en términos etarios, en términos económicos, en términos de estatus social, que es amplia hacia la gran mayoría de la población. Las intoxicaciones no son un problema en sí mismo. El problema son ciertas intoxicaciones o ciertos actores intoxicados. Cuando en algunas fiestas comunitarias, en algunas ceremonias religiosas, como puede ser la Navidad, en nuestro caso, la intoxicación es casi un derecho adquirido. Ver a nuestro tío, que habitualmente tiene una conducta relativamente sensata durante el año, a las 12 de la noche brindar y a la 1:30 de la mañana tener un velador como si fuese un sombrero y una corbata que le tapa un ojo como un parche pirata, contando chistes procaces o chistes verdes, como se dice en mi tierra, nadie se exalta en ver esa intoxicación. Esa intoxicación es festejada. Esa intoxicación despierta simpatía. ¿Mm? El tío borrachín en la fiesta de Navidad. Ahora, ese tío borrachín, la semana, a las 5 de la tarde, no. Y un joven
proveniente de barrios populares, menos. Y un joven proveniente de barrios populares con drogas ilegalizadas, mucho menos. Entonces se establecen como capas geológicas de prejuicios, moralinas y desprecios que trascienden lo específicamente vinculado a la toxicidad, en donde se conjugan nuevamente los criterios de aporofobia, del desprecio a las poblaciones que son vulneradas y fundamentalmente a los actores que la encarnan, jóvenes, pobres y más aún cuando están intoxicados. Creo que sin los anteojos no veo el relojito que tengo ahí adelante, creo que estamos casi en tiempo. Sí, mi investigación en realidad, como muchas cosas que han sucedido en los derroteros académicos y profesionales, también ha tenido una pata muy caótica. En el año 2002 y 2013 tuve medio, sí, digo la suerte, en realidad no sé si es la suerte, tuve la responsabilidad de tener una función en la Secretaría de Drogas de mi país, que es la CEDRONAR, en el área de capacitación, y como primera acción en la Dirección Nacional de Capacitación, lo que hice fue elaborar con un equipo técnico excelente, Mariela Jacoponelo, Maximiliano Fanton, que ha sido un puntal en ese desarrollo, una guía para intervención de las fuerzas policiales en situaciones en contacto con personas intoxicadas, una guía que fue elaborada con ciertas dificultades a la hora de dialogar con las instituciones de seguridad que no prestaban demasiada conformidad en el diálogo, pero sí muy sólida en sus estructuras y que ha dado lugar a cierta normatividad, ciertas pautas de intervención desde el Ministerio de Seguridad posterior. Entonces les diría, lo primero que inició este recorrido fue un intento de ajustar, generar un protocolo, dar criterios, dar herramientas a los funcionarios para que entiendan de qué se trata cuando se encuentran con alguien que está afectado de su salud mental y se encuentra en un grado de vulnerabilidad expuesto a toda una serie de situaciones que comprometen su salud y su vida. Y eso fue en el año 2012-2013. 7, 8 años después, con la publicación del libro Cuidar a la Fuerza, lo que me encuentro es que es un tema que dista muchísimo de instalarse en la agenda pública, pero que justamente este tipo de espacios, y nuevamente agradezco a la gente de Yoica la generosidad con la que abrieron este canal de diálogo, justamente es establecer estos puntos de referencia. Y con esto sí voy a cerrar. Cuando uno piensa en gobierno de la seguridad, hay algunos actores que tienen que delinear niveles macroestructurales de las políticas en las agencias y en el gobierno de la seguridad. Actores que provienen del campo académico, actores que provienen del campo político, actores de las mismas agencias policiales que discutan y buscan el modo de garantizar que la institución policial sea consistente con el sistema democrático que tenemos y que pretendemos, lo cual no es fácil en esta parte de nuestro planeta. En una situación de pretensión muchísimo menor, como en la que me identifico, retomo las palabras de un amigo entrañable, que es Tomás Pali, que ha sido editor de Cuidar a la Fuerza y es el director de la colección Psicoanálisis y Salud Mental de la Docta Ignorancia, que en una conversación casual sobre alguien que quería hacer una obra sobre el capitalismo y la explotación decía: ¿vos que querés escribir sobre esto? ¿Cómo vas a tu trabajo? En tren. Bueno, escribí sobre cómo es ir en tren a tu trabajo. Centrarse en los núcleos de experiencia, centrarse en ese metro cuadrado que uno reconoce y puede identificar, porque en ese metro cuadrado se concentra y se condensa la complejidad del entramado social. Así que yo creo que iluminando esto, no tengo la pretensión, no soy tan ingenuo de pensar que se democratizará la fuerza policial ni el sistema de seguridad en mi país y en el continente, pero espero y confío poder aportar algún nivel de diálogo y de discusión
para que en esas pequeñas intersecciones donde sí podemos actuar, lo hagamos, porque el universo académico es un universo fundamentalmente no de privilegios, sino de responsabilidad. Ahora sí, creo que tengo un montón de cosas para decir, pero también sé que teníamos un tiempo más o menos acordado y que hay seguramente comentarios que ahora paso a ver y les pido que por favor, preguntas que tengan, las empiecen a escribir, así entramos en un espacio de diálogo. Guárdenme un vasito de agua con limón, ya que estoy nuevamente. Veamos. Bueno, empiezo por Elizabeth y bonita playera. Sí, claro. La playera hermosa y muchas gracias por ese detalle. Alejandro, muchas gracias. Y Guzmán, también muchas gracias por la recepción y las palabras cálidas con las que me reciben. Eh, el licenciado Mon, Lic Mon, que es un sujeto al que conozco en proximidad, ambos somos docentes en el tema de drogas en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal. Así que dice un gusto volver a escucharme y yo hago extensivo el gusto a poder saber que está presente en este diálogo. Muchas gracias, Ana. Y aquí César de la Rosa dice, incluso pareciera mutuamente excluyente lo policial y lo académico, haciendo un aparente oxímoron. En realidad, justamente, el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad democrática es aproximar aquello que es esencial para la vida democrática. Traigo nuevamente al querido Goyo Kaminsky al ruedo, porque Goyo nos machacaba una y otra vez la idea que la agencia policial es sostén y garantía del sistema democrático. Y nosotros en nuestro país hemos visto en los últimos 10 años, fundamentalmente, algunos levantamientos policiales, sobre todo por reclamos salariales o reclamos de condiciones, en donde en esos levantamientos, más allá de que hubo algunas articulaciones políticas malintencionadas, el retiro de la función policial como articuladora del espacio público abre escenas catastróficas. Y entonces esta idea que decía Goyo y que en ese momento nos convulsionaba, que pensar la policía es pensar la democracia y pensar la institución policial es una exigencia del sistema académico y del sistema de gobierno civil, en realidad es una urgencia. Nosotros necesitamos la mejor policía y la policía más democrática para mejorar nuestra calidad democrática. Y entonces lo académico y lo policial tiene que dejar de ser justamente un oxímoron, tiene que pasar a ser un espacio de diálogo y construcción, sabiendo que son realidades de espesores diferentes, porque como bien me ha dicho un hombre muy sabio en la universidad, un académico, en el peor de los casos, se ensucia los dedos con tinta, o con tiza, según lo que escriba en el pizarrón. Y un funcionario policial pone su vida en, en riesgo permanentemente y en sus acciones puede afectar vitalmente a toda una población o sobre todo uno de los aspectos más este, consagrados de nuestra existencia, que es la libertad. O sea que son unidades de lógicas distintas, pero que tienen que entrar en diálogo y fortalecerse. Por lo menos así lo entendemos desde un colectivo de trabajo académico y de gestión como el que también soy parte. A ver, Laura Luna. ¿Qué pasó ahora en las unidades penales? No estoy muy al tanto porque soy de Mendoza, hermosa provincia, por cierto, y el periodismo no cubre estas realidades. Sé que hay un caos con abusos, golpes, heridos, incluso huelgas de hambre en pabellones completas. Las situaciones de sobrepoblación carcelaria en el sistema penitenciario bonaerense, en las cárceles de la provincia, si bien entiendo que hay una fuerte intención de la gestión provincial de desalojar los presos en comisarías, pero también de lo que esto impacta en el sistema penitenciario bonaerense que está colapsado, obviamente que produce una situación que es completamente contraria al espíritu de las leyes. En nuestra Constitución Nacional está consagrado la idea de que el sistema penitenciario tiene que servir
a los fines de la resocialización de aquellas personas que tras haber cometido un delito cumplen una pena. Y lo cierto es que las condiciones de hacinamiento, que entiendo, imagino, aún con la posibilidad de pisar un prejuicio, en nuestro continente deben ser similares, lo cual equivale a decir básicamente catastróficas. Entonces, esas condiciones, sumadas a las de la situación del COVID, a la interrupción de visitas familiares y a la interrupción de ciertas dinámicas que ordenaban la vida cotidiana en los penales, hicieron eclosión y dieron lugar a situaciones de extrema violencia que entiendo que fueron cediendo y que empieza a haber un juego en donde las, eh, los vueltos están a la orden del día. En este sentido, desde el universo académico, ahí César retomo, desde el universo académico, eh, quiero condenar enfáticamente el daño que los agentes del sistema penitenciario bonaerense hicieron en las unidades universitarias que se encuentran dentro de las cárceles, este, sirven como espacio justamente para cumplir con los fines de resocialización que se propone el tratamiento penal y que fueron objeto de una suerte de castigo por los motines, en donde esas unidades fueron vandalizadas a grados extremos. ¿Sí? Y me parece que es una doble locura, porque es uno de los espacios en donde los sujetos que están cumpliendo una pena privativa de libertad tienen una ventana para poder pensar justamente el tratamiento penal desde condiciones reales de resocialización. De a ver, Laura, acá seguís y decís, sobre el bien tutelado se interviene que es el bienestar general de la persona que tiene consumo como en su entorno. Qué interesante todo esto, se reproducen dispositivos de control funcionales. Me alegro que te parezca interesante, está Cuidar a la Fuerza a tu disposición. Si entras en Facebook de la editorial La Docta Ignorancia, vas a encontrar la tienda y ahí tenés la posibilidad, llega a todo el país y entiendo gente de nuestro continente, la Docta, si ustedes le escriben, tiene algún sistema para poder hacer llevar ejemplares al resto del continente, a todos los rincones del planeta. Así es como por lo menos entendí. Será un placer, Laura, que puedas leerlo desde tu hermosa provincia y en el libro está mi contacto para que ustedes puedan entrar en diálogo y seguir. Doris Ferrín, excelente exposición. Daniel Russo, muchas gracias. Karina también. Adriana Zwillinger también. Julita Cosmeli, de acuerdo a tu recorrido, ¿por qué crees que el tema aún no se instala en la agenda pública? Qué buena pregunta, Cosmeli. Según mi recorrido, en primer lugar, porque no es un tema de urgencias en la agenda pública, en tanto y en cuanto no se lo identifica como un problema en sí mismo, sino que se identifica quiénes son los causantes del problema. Yo entiendo que hay una distancia significativa en entender que un actor social es un problema en sí mismo o que una práctica constituye un problema que debe abordarse. Y por lo general, las intoxicaciones, entiéndanme, llevo muchos años con este tema en la cabeza, me apasiono y me dan ganas de explayarme mucho más sobre el tema, hay cuestiones de tiempo a respetar en el encuentro. Las intoxicaciones, aun cuando son en la vía pública, van a estar totalmente cruzadas por si la sustancia es legal o ilegal, no es lo mismo la disposición del funcionario y no es lo mismo la posición social del intoxicado. Si el que va manejando, aun cuando implique un riesgo, y seguramente saben la cantidad de vinculación entre accidentología vial y consumo de alcohol que hay en nuestro país, muy alta. Si esa persona es una persona de una clase acomodada, automáticamente se modifica la percepción del suceso. Entonces, el problema será un problema particular. No se lo ve como un entramado de un problema social general. Cuando la intoxicación se da fundamentalmente en actores de los sectores desplazados, el problema es las condiciones de la conducta plebeya y poco ajustada a la convivencia pacífica y democrática de esos sectores. Y no se ven las condiciones, eso es un enorme prejuicio. Desde el campo de la función pública, desde el campo de las políticas públicas, se debe observar el problema en sí mismo
y tratar de articular las respuestas. Yo entiendo, Cosmeli, que el tema justamente eh, no entra en la agenda porque no se percibe el tema en sí mismo, la intoxicación, como un objeto que debe ser cubierto por distintos actores, sino que se ve al intoxicado como el problema en sí mismo. O por lo menos eso sería un primer nivel de lectura. Y después entiendo que no sé cómo será en el resto de los países que están, y de las personas que están aquí presentes en sus propios países, pero en nuestro país, cuando uno habla, y yo he tenido la posibilidad como funcionario, como académico y como vecino, de hablar con actores con cierta capacidad de gestión en el gobierno de la seguridad, lo que dicen es, perfecto, lo anoto, acá tengo la agenda de prioridades, está en el número 6345. Y justamente me acuerdo un comisario en la policía de la provincia que me decía, mientras yo tengo que estar lidiando con un pibe que anda revoleando sillas porque está totalmente fuera de control, mientras está pasando eso, están robando dos autos a 20 metros. Entonces yo tengo que ir a atender al robo automotor, en primer lugar. Y entonces esas urgencias permanentes hacen que este tema se diluya de la agenda. Muy buena la pregunta. Liliana, ¿tendría que ser un dispositivo analítico? A ver, ¿tendría que ser un dispositivo analítico, ser un dispositivo de control en el tema de uso de sustancias? A ver, Liliana, ¿sabes qué? Si mm, podés aclararme la pregunta, te agradezco, porque me está faltando entender algo. Cuando hablas de dispositivo analítico, eh, ¿estás refiriéndote específicamente al abordaje del campo de la salud mental? Eh, Porque en este punto, sí, sí, por eso tengo miedo de estar interpretando mal tu pregunta. Si la pregunta es si debería haber un dispositivo del campo de la salud mental que atienda o favorezca estas intervenciones en el espacio público, te diría, es muy complejo poder articular eso porque habría que hacer como una suerte de patrullas psicológicas de la ciudad. De hecho, hay en el sistema de emergencias un SAME psiquiátrico, una agencia que se llama SAME psiquiátrico específicamente para cuestiones de salud mental, que está completamente desbordado y que no puede dar cuenta de los niveles de requerimiento que tienen por parte de las agencias policiales y del campo de la salud en general. Lo que creo es que no, que tiene que estar muy asentado, primero, la capacitación de los policías para poder contener la escena y ordenar lógicamente esa contención en términos de desescalamiento verbal, pacificación de la escena a través de la comunicación verbal, contener la situación sin que escale a través de ciertos tintes paranoides que se pueden presentar en el abordaje con la persona intoxicada, la modulación y la garantía de que esa modulación permita que el sistema de salud rápidamente intervenga y pueda acompañar la escena. Por supuesto que queda un hiato ahí si la persona no quiere. Y en ese campo, las autoridades del campo sanitario tienen que generar también una posibilidad de producción procedimental que de alguna manera permita a la persona intoxicada ser asistida conforme a derecho, porque en nuestro país tenemos la Ley Nacional de Salud Mental desde el año 2010 y reglamentada en el 2013, que dice, artículo cuarto, las adicciones son un elemento del campo del sufrimiento mental, están dentro de las lógicas del padecimiento mental en general, y en el artículo séptimo dice, el padecimiento, las personas con padecimientos mentales, con padecimientos, sufrimiento psíquico, tienen el derecho a recibir la mejor asistencia, la asistencia adecuada que el Estado pueda proveerles. Entonces, una persona intoxicada, más allá de la voluntad personal de no ser asistido, es un sujeto de derecho y tiene el derecho de ser asistido conforme la ley de salud mental. Entonces, hay que tener mucha creatividad para poder generar dispositivos que no sean dispositivos de coacción, pero al mismo tiempo no dejen librado a la propia decisión a una persona que está con sus estados afectados. Sé que es
una ecualización muy compleja y muy sutil. Justamente, para eso tenemos la responsabilidad y el privilegio del ser profesional, para encontrarle respuestas a lo que la realidad nos demanda. Espero haber interpretado bien la dirección de tu pregunta. Bueno, Laura, genial. Tomás Pal, que dice, grosso amigo. Tomás Pal es una de las mejores cosas que me ha pasado en el último tiempo, conocerlo, compartir su amistad y disfrutar de su inteligencia. Y les recomiendo, así como cuando entren en la docta ignorancia, a ver, a intentar comprar, cuidar a la fuerza para discutir con este autor, hagan lo mismo con Instituciópatas, que es su trabajo, que es una obra exquisita, realmente un trabajo excepcional que da cuenta de una experiencia que él tiene, un recorrido que él tiene en un hospital en el campo de la salud mental. Y realmente es una obra mucho más que recomendable. Liliana, entendí bien, puedo interpretar entonces tu pregunta. Gente, no sé si tienen alguna pregunta más. Por lo pronto yo reitero mi agradecimiento enorme a la gente de Yoica, a la presencia de cada una y cada uno de ustedes, acompañando en esta tarde o en esta noche, según el lugar del continente en que se encuentren, en esta parte sur, a quienes, siendo las 11 de la noche, están compartiendo este espacio de pensamiento, doblemente agradecido, porque sé que un viernes a esta noche es el cansancio acumulado, cae sobre el cuerpo, así que doblemente agradecido. Y a los hermanos y hermanas de México, profundamente conmovido por pisar, aunque sea digitalmente, por primera vez el suelo de esa patria maravillosa, que ha sido espacio de cuidado de tantas personas que yo valoro y quiero. Si no tienen más preguntas por el momento, Gaby Soto, excelente. Muchas gracias a vos, Gaby, por las palabras. Si no tienen más preguntas, quedo a disposición a través del Facebook de Yoica, que es una página que desde que entraron en contacto, nos pusimos en contacto, sigo y escucho sus conferencias, así que también estará la posibilidad de contactarnos por esa vía. Reitero mi agradecimiento a Jesús Ramírez y a Arturo Rogerio por el acompañamiento. Muchas gracias y que tengan la mejor de las tardes o la mejor de las noches que podamos tener el día de la fecha. Adiós.